buenas noches. El domingo pasado fue el último debate de los aspirantes a la jefatura de gobierno. Esa ha sido una de las notas de esta semana. La otra nota ha sido la posible declinación o no de Jorge Álvarez Maínez como candidato presidencial. Vamos a tratar estos dos temas en esta mesa de los miércoles. Saludo aquí en el estudio para nuestra fortuna Denise Dresser. ¿Cómo estás, Denise? Muy buenas noches. Mucho gusto de estar aquí. He estado con mucho trabajo y de gira nacional. No, bueno, afortunadamente ya la tenemos aquí en la mesa, al igual que Carlos Pérez Ricard. ¿Qué tal, Carlos? Colegas? ¿Cómo están? Y Pablo Magluf. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, Leo. Buenas noches. Déjame empezar contigo y empezar con el tema del debate. ¿Cómo lo viste este tercer debate? Bueno, yo creo que salió avante Santiago Taboada por la sencilla razón de que desarticuló el principal ataque de Clara Brugada, que era asociarlo a él con este cártel inmobiliario, y muy pronto en la confrontación argumentativa me parece que él convenció que en realidad después de 27 años de ejercicio de gobierno, el verdadero cártel inmobiliario, quien ha invadido predios, quien ha ocupado la ciudad, ha sido realmente el régimen obradorista, ¿no? Pues que ya no pudo defender realmente su proyecto de continuidad. Pero más allá del debate, Leo, a mí me parece que hay que insistir en la importancia de la Ciudad de México para la contienda. Me parece que tiene una relevancia nacional. Yo sé que ahora hay una moda de insistir en la política local, que es muy importante, y ciertamente tenemos que romper nuestros lazos con el centralismo, que ha sido muy perverso. Pero en esta ocasión, la Ciudad de México juega una importancia crucial para la contienda nacional. No solo por lo obvio que la Ciudad de México es una ciudad importantísima, es la ciudad más importante del país, a fin de cuentas, con la mayor economía, pero por tres razones importantísimas en esta elección. Primero, porque es el segundo padrón más grande del país, ¿no? Sí, después del Estado de México. Y sabemos que en México los votantes no juegan cruzado, no votan cruzado. Generalmente votan por un mismo equipo. Entonces, la contienda en la Ciudad de México va a tener un gran arrastre para la presidencia, ¿no? Segundo, porque pues, es el bastión obradorista histórico. Por excelencia. Sí, aquí se formó el régimen. Sí. Y quien sabe de política sabe que hasta la fecha muchos recursos se siguen sacando de aquí, ¿no? Se sigue haciendo política a nivel nacional desde la Ciudad de México. Entonces es muy importante arrebatarles ese bastión. Y finalmente, porque está muy cerrada la contienda. Ahí sí está en un volado. Con esto no quiero decir que la presidencial esté perdida para Xóchitl, ni mucho menos, pero esta sí está en el aire auténticamente, de modo que es muy importante, me parece, para la oposición ganar la ciudad, porque si se llega a perder la presidencia, sí se puede fraguar un dique opositor para el próximo sexenio, sobre todo si Sheinbaum termina siendo la presidenta, sí se puede hacer un nuevo bastión opositor desde aquí. Carlos Pérez Ricard, ¿tú cómo viste el debate? Por solo ver el debate sí parecería que hay más competencia en la Ciudad de México, ¿no? Está más calientita, digamos, la competencia. Sí, es una elección mucho más igual, ¿no? Creo que fue un debate muy bueno. La verdad, yo creo que los tres candidatos mejoraron mucho con respecto a sus otros dos debates. A mí me gustaron los tres. Clara Brugada venía de un muy mal debate, de un muy mal segundo debate, que además tuvo un tema muy complicado para ella, en un contexto muy complicado, que es el tema del agua en la Benito Juárez. Correcto. Creo que fue su punto más bajo de la campaña y creo que se recuperó en la forma y en el fondo. En la forma se arregló de manera distinta, lució lentes, un cabello distinto, pero en el fondo estuvo más articulada, más segura, y creo que fue importante que tuviera menos confrontación directa con Santiago Taboada. Le ayudó también el tema del debate, no fue el agua, sino la seguridad pública, que me parece es el gran estandarte, digamos, la gran carta de presentación que tiene Claudia Sheinbaum rumbo a la presidencia de la República, y que también al ofrecer continuidad por medio de Omar García Harfuch, de Marcelo Ebrard y de su Consejo de Seguridad, Clara está ofreciendo continuidad. Yo creo que fue un buen debate de ella. De parte de Santiago Taboada, me parece que lo ha hecho muy bien en los tres debates. Ha sido un mucho mejor candidato de lo que muchos imaginábamos, me incluyo ahí.
Con todo hay que decir que en este último debate dijo muchas mentiras, se adjudicó entre otras cosas el éxito de la seguridad en su alcaldía, de Blindar BJ. Blindar BJ es un programa muy pequeño, de menos de 200 policías. En realidad en la Ciudad de México, ustedes saben, hay mando único, manda, digamos, el mando de la Ciudad de México, en lo que tiene que ver con procedimientos administrativos, reclutamiento, ascensos, sanciones de policías. Blindar BJ es una gran estrategia publicitaria, pero no es ni mucho menos una estrategia de seguridad integral. Aunque sí es la alcaldía más segura de la Ciudad de México, por de acuerdo al INEGI. por muchos motivos, Sí. ¿no? Incluyendo el gran trabajo que ha hecho la policía, el esquema de cuadrantes, como está constituida esa alcaldía. Y por último, Salomón Chertorivsky creo que cierra como empezó, haciendo un muy buen papel, me parece que hizo un muy buen papel en los 3 debates, creo que hizo una muy buena campaña, intentando apelar a un electorado joven, como lo está haciendo en su caso Maynés, y con una apuesta a largo plazo, tanto personal de Chertorivsky a largo plazo como del partido a largo plazo, y en esa medida me parece que es una apuesta correcta, tema que además voy a tocar ahora. Sí, ahorita vamos a hablar en el largo plazo, porque Maynés, pero si Keynes decía que en el largo plazo todos estamos muertos, en la política el largo plazo es una cosa en general, etérea. ¿no? Bueno, no tanto en el largo plazo, sino en los próximos 10 años. Sí. Una contienda interesante, ¿no? Para los que pensaban o querían decir que la democracia había terminado en este país. Estamos viendo unas elecciones libres que se van a llevar a cabo en buenas condiciones y muy competida, que es una de las características que tiene la democracia. Y sabes que también están competidas las alcaldías, ¿eh? O sea, También no hablamos nada de las alcaldías, pero también ahí va a haber buen tiro, Pero ¿cómo viste tú el debate? Sí, para empezar, no creo que podamos extrapolar y hacer grandes pronunciamientos sobre la salud de la democracia mexicana con base en lo que está sucediendo en la Ciudad de México, que tiene especificidades muy particulares. Yo no vi tanto un debate, sino como lo decía Salvador Camarena en su columna, y estoy de acuerdo, más bien fueron como mini pronunciamientos de campaña, como mini mítines. Eran soliloquios en los que cada quien le hablaba a su base dura. Y creo que los 3 fueron, sobre todo Clara y Santiago, exitosos en no vincularse los unos con los otros, en no pelearse y simplemente dar su mensaje a su público con la esperanza de sacarlos a votar. Porque sí creo que la contienda está reñida por incluso los resultados que vimos en la elección intermedia, donde Morena pierde la ciudad. Es un bastión observadorista. Y lo que sí quisiera apuntar es el tema del cártel inmobiliario, que se echan en cara los unos a los otros. Ese cártel inmobiliario trasciende a todos los partidos. Es correcto. Es una corrupción. Exacto. Y lo puedo decir por experiencia personal de haber participado en la coalición cívica que se armó contra Pedregal 24, el Dorito, ese edificio en la Ciudad de México, en tiempos de Ebrard, donde Ebrard dio permisos irregulares para construcciones irregulares. ¿Y quién es el dueño? El dueño del Dorito, no sé quién es. Creo que sé que lo construyó el grupo Danos. Exacto. Sí. Que es un empresario muy allegado a la 4T. Exactamente. Entonces, esto de permitir construcciones irregulares y forjar alianzas político-electorales y con dinero de por medio trasciende a los 3 partidos. Pero se lo habían logrado imputar a la oposición, ¿no? Sí. A la oposición. Ese era mi punto. Sí, y mi punto es, y no es por caer en whataboutism, pero sí hay que señalar que este es un tema que trasciende, atraviesa a los 3 partidos. Sí. Cualquier constructor en la Ciudad de México te dice las coimas, como dicen, los sobornos que tienen que dar. Pero en 53 de las 56 colonias de la Benito Juárez hay evidencia de la existencia ilegal de todo esto. Es algo muy marcado. Hay una carpeta de investigación en ese sentido. El periódico Reforma hizo una investigación fenomenal alrededor de esto. Pero te pido que hagamos un ejercicio de memoria a la época de Ebrard y que hiciéramos un conteo de las... Con la diferencia que el candidato ahora a dirigir la Ciudad de México es probablemente líder de esta agrupación criminal. Y también quisiera subrayar que la Ciudad de México no está viviendo buenos tiempos, a pesar del momento mexicano en términos culturales, gastronómicos, etcétera. Yo estoy en desacuerdo en cuanto a que Claudia tiene mucho que presumir en términos de sus datos. Estamos viviendo todavía en una ciudad con una violencia muy alta, con feminicidios, con contingencias ambientales, con una crisis hídrica y el supuesto éxito de la estrategia de seguridad. Creo que hay estudios
estudios que cuestionan los resultados que ella presume. México Evalúa, en su más reciente valoración sobre el estado de la justicia en entidad por entidad, la impunidad en la Ciudad de México en todos los crímenes supera el 90%. Y entonces presumir a Ernestina Godoy como alguien que te va a asegurar en términos de seguridad, Harfuch va a estar en el Senado y Ebrard va a estar en el Senado. Entonces es presumir algo a personas que no te pueden asesorar para continuar con una estrategia que a mi juicio es bastante cuestionable. Si uno confía, por ejemplo, en Elena Saola, que es una investigadora de primera, ella habla de sí, disminuyeron los homicidios, pero aumentaron las desapariciones. No, pues sí, eso sí. Bueno, podemos debatir. Ahora, eso va a ser tema del debate de este domingo. Sí. Hay que decirlo, el tema de seguridad a nivel nacional. Nosotros aquí No, totalmente, seguro ese va a ser el tema, porque pues yo creo que Claudia va a llegar presumiendo estos resultados y Xóchitl lo que va a decir es tratar de desacreditar esos resultados. Eso lo vamos a ver, ¿no? Sí. Pero si me permiten pasar al segundo tema que también creo que es relevante, que es el tema de Álvarez Maínez. Si es o no un esquirol, si está efectivamente jugando a favor de Morena al dividir el voto opositor. Toda esta cuestión de Alito, del presidente del PRI, diciendo yo renuncio y no voy al Senado si tú te unes a la campaña de Xóchitl. Yo creo que están tratando, en este caso los priistas, de desenmascarar lo que para mí, insisto, es una opinión personal, es un pacto muy tácito de entre MC y Morena de dividir el voto opositor. Yo creo que sí hay ese pacto. Pero bueno, cada quien aquí sí. Obviamente es especular porque no lo pusieron por escrito, ¿no? No son tan tontos como Marco Cortés para ponerlo por escrito, ¿no? ¿Cómo ves, Pablo? Bueno, pero más allá de si tenemos evidencia del pacto, es muy obvio que matemáticamente Maínez no puede ganar. No. Entonces, cualquier voto opositor que le caiga a Maínez es un voto que no le cae a Xóchitl. Entonces hay también debate al respecto, no, Pablo. O sea, no hay encuestadores dicen que le quita a Morena. Pero que ese es un error porque cualquier voto que le caiga a Maínez, cualquiera, es un voto que le deja de caer a Xóchitl. O sea, es un voto opositor que le deja de caer. No puede haber ningún debate ahí. Es muy claro. Es mejor que no le caiga a Morena. Eso es lo que tú estás diciendo. No, es que hay toda una discusión entre encuestados, pero no vamos a entrar ahí. Pero cuál es la segunda opción del movimiento de los que votan por MC, si es Morena o es Está bien, pero es un voto que le deja de caer a la oposición. El problema es que Movimiento Ciudadano se disfraza de oposición. Y cuando esos votos que le dejan de caer a la oposición le caen a Movimiento Ciudadano y no puede ganar, está dividiendo a la oposición. Matemáticamente. La historia de los esquiroles es muy vieja. Muy vieja, es tan vieja como la República Romana. Exactamente. O sea, a ver, Porfirio Díaz usaba esquiroles. Sí. El PRI usó al PARM toda la vida. Mitterrand usó a Le Pen para tronar al partido republicano. Entonces es muy común. Pero diciendo eso, habiendo dicho eso, yo creo que se equivoca la oposición, lo dije hace unas semanas, rogándole y suplicándole a Movimiento Ciudadano. Desenmascarando, yo creo, porque, Alito dice, yo renuncio, me voy, y el otro dice, no, ¿de qué quieres tu nieve, ¿no? Déjame argumentar por qué creo que es un error. Venga. Yo creo que es un error porque partes de una posición de debilidad. Le estás suplicando, dejando claro al electorado y al propio Movimiento Ciudadano que sin ellos no puedes ganar. Les estás diciendo, te necesito para yo ganar. No es cierto. No es cierto, ¿por qué? Bueno, pues las encuestas. Incluso si fuera cierto, no lo tienes que decir en público. Puedes hacer una campaña de voto útil apelando a los votantes, pero si estás insistiendo públicamente al esquirol, lo único que haces es inflarlo, que él se cotice más.
Además, si partimos desde tu propuesta principal de que es un pacto tácito... Yo creo que hay o tácito o explícito, no sé, pero... Entonces no tiene ningún sentido suplicarle porque no va a declinar. Es desenmascarar, es decirles, miren, está claro que estos están jugando a eso. Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. A ver, odio a Alito, me parece de lo peor del PRI, la política mexicana, pero creo que sí fue una jugada inteligente de exhibir a un Maínez que juega en múltiples canchas. Vas. Sí. Es que parten aquí los tres de que es un esquirol y no que está ofreciendo o intentando ofrecer una tercera vía, una alternativa política. No terminé. No, cierto, Denise no parte de eso. Leo y Pablo parten de esquirol. La verdad. Yo en lo que sí voy a estar hoy de acuerdo con Pablo es que la insistencia desmedida es prima de la debilidad. No muestras una posición de fuerza cuando exiges, además de manera grosera, que el otro haga algo que él no quiere hacer por ti. Y lo de Alito Moreno, desde mi punto de vista, ayer fue un ejercicio de debilidad digno de un diputado local, no del líder de un partido y mucho menos del PRI. Mi impresión es que mientras más le suplican a Maínez, se crece más, aparece más en la conversación y de hecho, por primera vez desde que estoy en esta mesa, estamos hablando centralmente de él. Era lógico llegar 2 semanas antes a hablar. Y lo que estamos hablando en el fondo es del voto útil, ¿no? Estamos de acuerdo. Y es la primera que estamos de acuerdo, podemos celebrar hoy. En esta mesa se hacía... La primera y única vez en la que yo voy a defender algo hecho por un priista. Quiero solo decir que en esta mesa se hacía una reflexión que me parece fundamental el lunes, ¿no? Sí. Las elecciones no siempre tienen que ver con ganar. El objetivo no siempre es ganar. Si esto fuera cierto, no habría partidos pequeños en el mundo. Y el hecho es que todos los sistemas políticos del mundo tienen partidos pequeños que muchas veces son fundamentales. Es justamente la fijación en ganar a cualquier precio y en el corto plazo lo que termina por dinamitar la identidad partidista. Y la pérdida de identidad partidista es lo que tiene hoy en crisis al sistema de partidos en México. Pedirle a una panista de Tlalnepantla que vote por una candidata del PRI o a un priista de Sonora que vote por una candidata del PAN es lo que termina no solamente por ocasionar casi un malestar cognitivo, sino falta de identidad partidista. No, las elecciones no se tratan de ganar de inmediato, son parte del calendario y del ciclo de los partidos con fecha clave, pero una apuesta a largo plazo no puede ir por encima de un proceso de maduración de los partidos o de creación de identidad. Y termino, desde mi punto de vista, MC valora con inteligencia que hoy sumarse a una alianza perdedora o a todas luces perdedora va en demérito de su posibilidad de atraer un electorado joven. Por eso Maínez, por Chertorivsky están vistiéndose como se visten con esos zapatos verdes que tienen. Era la apuesta naranjas que tienen. Es la misma apuesta que tenían con Samuel García y a juzgar por los resultados no les está yendo tan mal. Creo que no tiene mucho sentido pedirles que vayan en un barco que se está hundiendo. Pero los ven siendo oposición el próximo sexenio. Creo que tienes una opinión demasiado rosácea del Movimiento Ciudadano. Ha sido intermitentemente interesante como partido. Ha intentado posicionarse como una alternativa de izquierda moderna, democrática, frente al atavismo y las posiciones en muchos sentidos regresivas de Morena, partido que yo hoy pongo en tela de juicio su verdadera identidad de izquierda. Ha sido una plataforma progresista en muchos sentidos en el Congreso y centrada en temas que le interesan a los jóvenes. En eso estoy de acuerdo. Ha tenido muy buenos legisladores, incluyendo a Patricia Mercado, Marta Tagle en algún momento. Tiene a candidatas maravillosas que ahora Maínez deja de lado porque me parece que es un partido donde los líderes a veces son muy machines, Carlos. Y marginan a las mujeres talentosas e inteligentes de ese Sandra partido. Cuevas. Por cierto, en tu visión rosácea de Movimiento Ciudadano te olvidó incorporar a Sandra Cuevas y a Alejandra Barrales. No van a acusar de defender a mí, a Movimiento Ciudadano. Y creo que está jugando a ser la alternativa para quienes no podrían votar jamás por el PAN o por el PRI. Eso es cierto.
Pero me parece que el gran problema para el Movimiento Ciudadano en este momento es precisamente Maínez. Maínez es frívolo, Maínez es protagónico, Maínez está más interesado en su carrera política que en el futuro de largo plazo de su partido, en la construcción de una identidad partidista. Eso lo hace Dante. Y ahí ves el compromiso democrático de MC, cuando tienen a un priista desde la fundación siendo el cacique del partido. A eso voy, la alianza de Dante, Samuel García con Maínez para que fuera el candidato, y por eso las acusaciones de un pacto, porque se percibe desde la candidatura de Samuel García que hay una cercanía muy grande. Quien quería lanzar a Samuel García se llamaba Andrés Manuel López Obrador, hombre. Y yo creo que Dante Delgado y Samuel García y Álvarez Maínez están dispuestos a hacer lo que sea, a traicionar cualquier convicción democrática, con tal de si les dan más dinero, si les dan ciertos puestos. ¿Qué sería no traicionar la convicción democrática de ellos? No, es que no entiendo la pregunta. Creo que estarían dispuestos a jugar de esquirol si eso fuera necesario, o estarían dispuestos a traicionar posturas progresistas si eso les conviene por recibir algo del régimen en algún momento. ¿Pero qué gana? A ver, ¿qué gana MC con esto? Y además es un partido que tiene serias contradicciones internas, serios problemas. Denise, ¿qué partido no tiene contradicciones internas serias, enormes? El PAN, el PRI, el Morena, los tienen. Sí, pero aquí a lo que me estoy refiriendo es que esas contradicciones están produciendo el jaloneo que se da entre un Luis Donaldo Colosio que dice... Deja de estar jugando de esquirol y súmate a la oposición. Una Patricia Mercado que no quiso llevar la campaña de Maínez. Exacto. A esas contradicciones en términos de la cercanía o la distancia con el oficialismo. Pero además tú dices... Y a eso le estaba apostando a Alito, a evidenciar esa cercanía o distancia que se maneja coyunturalmente. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices de que no se juegan más cosas aparte de ganar. Sí, en un sistema parlamentario estaría de acuerdo, en un sistema presidencial vas a ganar, porque aquí winners takes all, aquí se lo llevan todo. Pero, en fin, el tema, Carlos, es ¿qué van a ganar? ¿Qué va a ganar hacia el futuro Movimiento Ciudadano como tercera opción? Si vamos a poner el caso de la Ciudad de México, acaba perdiendo Santiago Taboada por 3-4 puntos porcentuales y Salomón Chertorivsky tuvo 7-8. ¿Cómo va a pasar nuestro amigo, ex colaborador querido, Chertorivsky a la historia? Como el que le permitió a Clara Brugada y a Morena seguir gobernando la ciudad a la derecha de México. Para unos y para otros. Me parece mucho más sano. A ver, vamos a una última ronda. Una última ronda para que... Una última ronda, Denise, venga. Pablo. Yo creo que son beneficios personales de los caciques que mandan al interior del partido. En eso coincido con Denise. Se trata más de cuidar las espaldas y el proyecto personal de los caudillos internos como Dante, como Samuel, que tienen además probablemente algún tipo de presión desde el régimen obradorista. Por cierto, Enrique Alfaro también estuvo en contra de eso. Exactamente. Hay que decirlo, que era la fuerza política más importante. Pero es decir, no se trata de un proyecto de congruencia partidista. Creo que en ese sentido es una apuesta equivocada, precisamente porque si le quitan la victoria a la oposición por jugarla de rémora y de esquirol, van a cargar con un peso histórico de traidores a la democracia y un estigma... Para parte de la población, como dice Carlos. Pues para buena parte de la oposición, para claro, la que minoría. puede ser la mitad. O menos. O casi la mitad o menos. Para hacer un partido pero para tan otros, chiquito, los morenistas les van a aplaudir a rabiar. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, hay figuras que están intentando mantener más o menos más congruencia. Hay figuras internas que leen este peligro, por ejemplo, como Colosio, que quieren quedar bien con todos también. O sea, es decir, a lo mejor Movimiento Ciudadano queda como el esquirol. Hay mucha gente enojada de la oposición y yo quiero mantener a ambos votantes rumbo al 2030, ¿no? Y 2030 se está buscando quién va a ser el candidato de MC, porque sería Samuel García, que la jugó con Morena, y Luis Donaldo Colosio, que no es que la haya jugado con la oposición, pero fue
mucho más cauto en este esquirolaje, digamos. Solo ¿no? quiero cerrar con una nota, si me permites, Leo, porque esto sí es muy importante que se lo lleve el auditorio. En todos los países, en toda la historia, las oposiciones que se fragmentan y que van desunidas permiten más la consolidación de un sistema autoritario. Claro. Es política básica. Y a la inversa, donde las oposiciones van unidas, es más difícil que se consolide un... Ahora, el costo es lo que decía Carlos, que le tienes que pedir al panista que vote por el priista y al priista por panista cuando eran enemigos históricos. Pero, hombre, es que lo que está en juego es otra cosa. Pero va Carlos y te cierras tú. Nada Venga, más. Carlos. Yo no voy a hacer una defensa de MC, no me importa defender MC, ni mucho menos. Pero parece que sí me parece que las discusiones internas de MC hoy son un rasgo de vida democrática mucho más grande que el que hay en el resto de los partidos que conforman las alianzas, incluyendo el Partido Verde, el Partido del Trabajo, el PRD e incluso el PRI. Entonces, no vamos ahora a hacernos los sorprendidos de que haya un partido con evidentes contradicciones, y me parecen muy sanas además que se hagan públicas. Sin embargo, desde un punto de vista racional, me parece que la declinación de Maínez no tiene sentido alguno por 4 razones muy breves. Venga. La primera es que estamos frente a un personaje en el mejor momento de su vida y de su carrera política. se la está pasando ¿Por qué bomba? la va a desperdiciar? ¿Por qué se va a bajar? Y en ese sentido tú tienes razón. Entonces es interés ¿No? personal. Hay parte de interés personal. 2, para MC, la declinación sería igualmente desastrosa. Es de suponer que la votación por todo el partido a nivel legislativo también disminuiría y perderían también escaños. No tiene sentido que se baje el candidato. En tercer lugar, ¿declinar para quién? Declinar para el PRI, declinar para el PAN por una candidatura que va 20 puntos abajo. En serio es tomarse a los votantes de MC muy poco en serio. Y en último lugar, declinar ¿para qué? Con más de 20 puntos de ventaja es difícil que los 7 u 8 puntos de ventaja que 7 u 8 puntos que le podría dar Maínez ayuden en algo a las Te recuerdo que del Estado de México la diferencia fue de 8 puntos. Oráculos, que tú hoy no vas a ir en contra de Oráculos, le da 22 puntos de ventaja hoy. Los 7 u 8 de Maínez. También en el Estado de México les daban esas diferencias. Difícilmente va a ser una diferencia. Acabó perdiendo Alejandra del Moral por 8 puntos. Y es asumir. En una parejera, ¿eh? Y es asumir que esos votos van a ir a PAN y PRI, lo cual es muy cuestionable según han dicho los encuestadores. No, me parece muy razonable lo que tú dices, pero a ver, la visión que uno tenga de Movimiento Ciudadano depende de cómo estás interpretando la elección. Para algunos es izquierda versus derecha y para otros, yo me considero en ese lugar, es autoritarismo o regresión versus la posibilidad de mantener vivo el ideal democrático. Con el PRI y con el PAN. ¿Sí? Denis. Sí. A ver. Sí, digámoslo. Mantener vivo el ideal democrático vía contrapesos, vía instituciones, vía autonomías. Alito Moreno, Marco Cortés. ¿Vas a defender al Partido Verde? No, tampoco. Pero no estoy diciendo que la elección es transformación, conservadurismo, ni estoy diciendo que elección es autoritarismo. Yo te contesto sí, con el PRI, con el PAN, que fueron fundamentales para que haya democracia en este país. No me salgas con que hay que defender un proyecto progresista cuando tiene ahí al PT y al Partido Verde, por cierto, creados por Carlos Salinas para hacer esquiroles. A ver, rápidamente, Maínez no va a declinar. Por las razones que tú dijiste, por su propio narcisismo, porque quieren representación en el Congreso, no por el puntaje en las encuestas, sino por esas razones. No va a declinar. Pero, ¿tú llamarías a Patricia Mercado Esquirol? No, de ninguna manera. Porque recuerden, en la elección del 2006, López Obrador llamó Esquirola a Patricia Mercado por tener los mismos argumentos de que tú tienes de la representatividad y demás. No, yo estoy diciendo que no decline. Como en ese momento 2006, creo que hizo muy bien Patricia Mercado y jugó a largo plazo. ¿Con eso hubiera ganado López Obrador? No le salió, pero no tenía... Pero por culpa de López Obrador. Aquí está la trampa. Movimiento Ciudadano se presenta como oposición. Se presenta como oposición al régimen, pero no puede ganarle al régimen. No, entonces estás votando por una opción que no puede triunfar. Estás desperdiciando tu voto. En los estados donde gobierna se presenta como oposición al PAN y al PRI. En Nuevo León es oposición al PAN y al PRI. A nivel federal. Estoy hablando nacional. Se presenta como una oposición al régimen. Es una trampa, es un disfraz. Y a mí me parece una paradoja trágica que la defensa de nuestra poquita democracia, y la asumo como deficitaria, como defectuosa, como en muchos sentidos elitista, pero que llevó a una alternancia y a toda una serie de beneficios que tú disfrutas,
que lamentablemente tenga que transitar por el voto al PRI y al PAN. Pero porque en este momento son la oposición. Es que el PAN y el PRI fueron fundamentales para que haya democracia. Bueno, como el PRD. Pero también el PRD. Y el PRD, sí. Hoy en Morena. Tú estás desconociendo la historia de la transición, Lo que desconozco Carlos. es la premisa inicial de que en este 2 de junio se está jugando democracia contra autoritarismo. Lo discutimos la semana pasada. Desconozco esa premisa. ¿Cuál era el clivaje? No es ese clivaje. Pero yo no estuve aquí y no pude rebatirte esta idea loca de que lo que está de que lo que está en juego es el Estado empresarial, el argumento de Mariana Mazzucato. A ver, Carlos, por Dios. Bueno, la semana que entra no, porque vamos a hablar del debate seguramente. Pero no, muy bueno, como siempre, el debate con los colaboradores del miércoles. Gracias, Denise. Gracias, Carlos. Gracias, Pablo. Orange is the new green. Podemos concluir con esa frasecita. Sí. Pero bueno, gracias. Vamos a una pausa. Vienen las jóvenes representantes de los partidos para hablar de lo que se puede esperar en el último debate presidencial. Regresamos.